Mi nombre es Irvin Alexis Cumulcucó y vengo de la sede Cantunilquim de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. Me tocó el tema la tutela de las obligaciones. La tutela de las obligaciones es dar una protección general, se otorga a los particulares mediante el ejercicio de la acción procesal para poder hacer efectiva la ejecución forzosa de una obligación no cumplida. ¿Qué quiere decir esto? Que es una protección que se le da a un bien o a un crédito. Un ejemplo pues viene siendo pues un crédito, ¿no? O sea, tú das un crédito a cierta persona o a cierta sociedad y tú tienes que solicitar como una garantía como podría ser el embargo, la hipoteca, donde tú te asegures que se te va a hacer esa devolución de ese bien. Es como asegurar que se te va a hacer realidad, se te van a regresar todo lo que tú le estás dando a la persona. También pues existen garantías especiales destinadas a asegurar la eficacia de las obligaciones y han sido pues clasificadas en dos, en personales y reales. De ahí pues hablaremos de la garantía real. Cuando una cosa o cosas quedan afectadas por consecuencia de incumplimiento de una obligación y con su venta pues se puede realizar el pago del crédito. Un claro ejemplo de esto pues podríamos decir que sería una casa de empeño. Tú vas, solicitas el crédito, obviamente vas a dejar un artículo que sea similar al crédito que tú estás sacando. En dada cuestión tú no pagues el crédito que sacases, pues lo que dejaste de garantía, el artículo que tú dejaste de garantía, ellos lo pueden vender para poder volver a tener el dinero que te dieron y tú no solventaste en el tiempo que se estableció. De ahí pues pasamos a lo que viene siendo la garantía personal, que es cuando una persona se obliga a pagar y en caso de que no lo hace, pues consiste en el establecimiento de una pena. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que buscar cómo tú tienes que hacer que esa persona te pague ese crédito que tú le otorgaste, como ya les había mencionado, que como viene siendo la hipoteca, el embargo, el derecho de retención, la cláusula penal y entre otros. Entonces estos son la garantía real y la garantía personal. ¿Okay? La hipoteca es una garantía constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor y que da derecho a este, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes en grado de preferencia establecido por la ley. ¿Qué quiere decir? Que la garantía principal de una hipoteca es un bien por el cual tú aseguras a un banco o una asociación financiera que vas a cumplir con el pago de lo que tú estás pues solicitando, ¿no? Lo podríamos a completar con un ejemplo que viene siendo Pepe. Pepe pues quiere solicitar un préstamo, va a X banco, solicita un préstamo por el cual sujeto a pagarse por mensualidades. El banco, para poderle otorgar el crédito, le hace un contrato hipotecario donde él demuestra que tiene un terreno valorado por 100,000 pesos y se hace el contrato donde se hace pues la mención de que en dado caso la persona no cumpla con los pagos mensuales,
del crédito que sacó por un plazo, digamos, de 10 años. Si no cumple, ya el banco o la asociación se apodera del bien para poder obtener ese dinero que le dieron en su tiempo a Pepe, y para solventarse la deuda que tenía él en el banco. ¿Okay? Pues de ahí pasamos a lo que viene siendo el embargo. ¿Qué es el embargo? Es la ocupación de bienes por mandato judicial. Puede ser medida precautoria o preventivo obligado por un mandato de una resolución para obligar a un deudor. ¿Qué quiere decir esto? Que por dictamen de un juez se te puede hacer oficial retenerte o quitarte algunos bienes para que tú te sientas obligado, o mediante esos bienes tú pagues pues básicamente la deuda que tienes con la sociedad financiera o un banco. Pues un claro ejemplo para que se entienda esta cuestión pues sería lo mismo que el ejemplo anterior. Pepe solicitó su crédito al banco, pasaron el tiempo, él empezó bien, pero de la nada dejó de pagar sus mensualidades al banco para cubrir lo que viene siendo el crédito. Dejó de pagar, entonces el banco ya procede por mandato que se dictamine un juez para ya poder ir pues ya poder hacerse pues dueños de lo que él ya había hipotecado, o en todo caso retenerle sus bienes que tengan en su hogar, si en dado caso en el crédito no hubo un contrato hipotecario, pues el banco pues tiene la resolución que dictaminó el juez y puede pasar a ver qué tantos bienes él tiene en su casa, en su terreno, y retenérselos hasta que llegue un perito que se dedican a verificar cuánto equivalen ciertos productos que varían del año, los daños o cómo se encuentren los bienes que en el momento se le haga embargo, que se le retienen en el embargo. Dependiendo de eso ya se haría la suma de esos bienes para ver si alcanza para cubrir todo lo que la persona debió en su tiempo. De allá pues son otras cuestiones que pasan, como viene siendo de que al momento del embargo pues la persona, si cuenta con el dinero, puede pues pagar en el momento antes digamos de entrar a su domicilio. Si él tiene el dinero, lo paga y ya se cancela ya el dictamen que se tiene pues entregado, bueno, que ya vienen pues el ejecutor a realizar. Él si tiene el dinero y lo puede solventar en ese momento y ya no se aplicaría, pero si en dado caso no tiene, pues él ya entraría, embargarían y a proceder. Bien, según el Código de Procedimientos Civiles, hay cosas que no se pueden embargar, que vienen siendo los siguientes: los bienes que constituyen el patrimonio de la familia desde suscripción en el registro público de la propiedad, el hecho cotidiano, los vestidos de los muebles de uso, ordinarios del deudor, de su mujer, de sus hijos, no siendo de un lujo o a juicio del juez, los instrumentos y aparatos y útiles necesarios para el arte u oficio del deudor, la maquinaria, instrumentos y animales propios del cultivo agrícola que sean destinados para el uso de la finca, a juicio del juez, previo informe de un perito nombrado por él. Los libros, aparatos, instrumentos y útiles de las personas que ejerzan
o se dediquen al estudio de las profesiones liberales. Las armas y caballos que los militares en ejercicio de servicio usen. Los efectos, maquinarias, instrumentos propios para el fomento y el giro de negociaciones mercantiles o industriales en cuando fueren necesarios para su servicio y movimiento al juicio del juez y de acuerdo a un perito, pero pueden ser intervenidos juntamente con la negociación. Las mieses antes de ser cosechadas, pero no los derechos sobre las siembras. El derecho de usufructo, pero no los frutos de este. Los derechos de uso y habitación, las servidumbres, los sueldos y salarios de los trabajadores, siempre que no sea una deuda alimenticia o responsabilidad de un delito. Bueno, pues estas son las cosas que son inembargables. ¿Ok? Pues de ahí hablaremos del derecho de retención, que es la facultad conferida al tenedor de una cosa perteneciente a otro de no entregársela cuando tenga con él una deuda pendiente hasta el cobro de ella. Ok, ¿qué viene siendo esto? Pues es el derecho que tiene una persona cuando no se le paga un bien, puede hacer uso del derecho de retención para retener el bien hasta que se les sea pagado. Pues de ahí existe pues dos tipos. La retención restrictiva solo es legalmente posible cuando existe un precepto legal que lo autorice expresamente, que viene siendo pues que en el momento de dar un préstamo se especifique si se puede pues tener como te lo presto, pero se me queda cierto artículo, cierto bien, hasta que tú me pagues lo que yo te presto, el dinero que yo te presto. Sería un ejemplo, ¿no? Y la que es la extensiva, pues es el derecho general ilimitado que puede ejercerse en cualquier caso, aún sin que exista un precepto legal. ¿Qué viene siendo esto? Que es la facultad que tienen las personas que para que se les sea pues pagado ese bien. Como, bueno, para darme a entender, pondremos el ejemplo de cuenta, sigamos con Pepe. Pepe va a un taller y un taller mecánico, obviamente, le componen el carro, el vehículo. El detalle es que Pepe no cuenta con dinero, se le olvidó la cartera, se quedó sin fondos en su tarjeta de crédito, ciertos motivos o razones. Entonces el propietario del taller tiene ese derecho de retenerle el vehículo hasta que Pepe le pague pues el servicio que se le brindó al repararle el vehículo. Él puede retenerle su vehículo sin ningún problema, sin que haya pues problemas legales de parte de Pepe hacia la persona. Ese es el derecho de retención extensiva, que pueden hacer esa retención de ese bien hasta que le paguen el servicio, ¿ok? Sin tener ningún problema ante la ley, ¿ok? De ahí pasamos a la cláusula penal. Llamamos cláusula penal aquella que contiene por convenio expreso de las partes la amenaza de una sanción para el caso de incumplimiento de la obligación, que viene siendo que en cierto contrato que se realice siempre hay una cláusula penal donde pues se manifiestan las obligaciones y qué pasaría si en dado momento no se hace el cumplimiento de lo que se plasma en el contrato. Un ejemplo pues sería cuando tú sacas un crédito en Banco Azteca,
Sacas un crédito, llenas un contrato donde se especifica cuánto te está prestando el banco, cuánto pagarás de interés, cómo pagarás, cómo serían los pagos semanales, de cierta cantidad, dependiendo de lo que vas a requerir en tu crédito. Te van a hacer te van a subdividir en cuántos pagos y cuánto sería la cantidad que pagarías. Y en el contrato pues establece que pasando o la fecha de pago que te corresponde, ya sería un recargo. De cuenta que sacaste un crédito y tus días de pago son los domingos. Si tú no vas el domingo a solventar tu deuda, vas el lunes y ya tienes una moratoria, como dicen, y ya es un costo adicional que te cobran de lo que realmente debes pagar. De cuenta que debo pagar 300 pesos semanales. Pero el domingo no pude, voy el lunes, me presento y ya ahora sí que en su computadora de ellos, en su sistema, ya marca que tengo un adeudo retardío. Entonces se aumenta 50 pesos, digamos, ¿no? Ya no pagarías 300, pagarías 350, pero pues esa cláusula penal está establecida en el contrato desde que lo firmas. Entonces eso pues es una amenaza, ¿no? Sobre que realmente tienes que hacer válido tu pago los días que te corresponden, y si no, pues no puedes hacer nada porque pues ya es algo legal, ya lo firmaste. Acción subrogatoria. Ninguna acción puede ejercitarse sino por aquel a quien compete o por su representante legítimo. Pueden pedir esto al juez que los autorice para aceptar en nombre de aquel. Dice: el deudor de mi deudor es mi deudor. No sustituye al acreedor, solamente el acreedor está ejerciendo el derecho de su deudor. ¿Qué quiere decir esto? Lo expresaremos o lo explicaré mediante un ejemplo que viene siendo Juan le debe a Pepe una cierta cantidad, digamos 50,000 pesos. Pepe solicita al juez que se le haga el cobro a Juan porque ya pasó el tiempo, no le pagó, le trae excusas tras excusas y nunca ha solventado esa deuda. Pero Pepe se da cuenta que Juan no tiene los bienes suficientes para él poder recuperar el dinero que se le prestó a Juan. Entonces se entera o se da cuenta que Juan le debe o tiene un crédito a favor, que por cierta persona, digamos, Toño le debe, 20,000 pesos a Juan, y de eso se entera Pepe. Pues Pepe va con el juez y solicita la acción subrogatoria para que se le haga ahora sí que como el aviso a Toño, para que Toño le pague a Juan, para que pues su patrimonio de Juan aumente o tenga más dinero, para así aumentar, como les digo, su patrimonio, y entonces Pepe ya le puede hacer el cobro general a Juan, para así poder él ya satisfacer lo que viene siendo el préstamo que tuvo en su tiempo, que le dio en su tiempo a Juan. ¿Me entiendes? Es como le digo, el deudor de mi deudor es mi deudor.
Entonces, Juan le debe a Pepe, Antonio le debe a Juan. Pepe es el que solicitó la acción subrogatoria para que se le haga el llamado a Juan, perdón, a Antonio, para que le pague a Juan y Juan ya tenga un mayor patrimonio, un mayor, como un enriquecimiento más, y así poder Pepe cobrarle ya lo que realmente satisfaga la necesidad, que viene siendo lo que él le prestó. Ok, no sé si me di a entender. Pues de ahí pasamos a la acción pauliana. ¿Qué quiere decir? Que es considerada como uno de los medios positivamente eficaces para garantizar los derechos del acreedor, impidiendo la burla de que ellos pretendan hacerse por el deudor de mala fe. ¿Qué quiere decir esto? Que es una manera de garantizar de que en cierto momento una persona de mala fe se hizo pues deudor de cierta persona, y para no cubrir con esas obligaciones hace actos de mala fe. Bueno, pues un ejemplo sería nuevamente de Juan. Necesita un crédito o necesita dinero y va con Pepe, porque pues Pepe tiene cómo prestarle, ¿no? Entonces Pepe se da cuenta de que Juan pues tiene cierta capacidad económica para poder pues sin miedo, ¿no?, otorgarle el crédito, porque ve que Juan tiene un auto, una casa. Entonces Pepe se da cuenta de que si el día de mañana Juan no le paga, él se puede cobrar con los bienes que Juan tiene. Entonces Juan, como se ve complicada la situación y ve que no puede realizar los pagos del préstamo que le solicitaron a Pepe, que se le solicitó a Pepe, él vende o le cede esos bienes a otra persona, con el afán de que el día de mañana Pepe le quiera cobrar a Juan, ya Juan no tenga ningún bien donde realmente Pepe pueda cobrarse la deuda que tuvieron en su momento. Entonces ahí es cuando Pepe aplica la acción pauliana, donde solicita que se le regresen los bienes vendidos o cedidos a tercera persona, para que él pueda realizar el embargo de esos bienes, para poder satisfacer la necesidad principal, que es volver a obtener el dinero que le prestó a Juan. De ahí pasamos a lo que viene siendo la acción directa. Pues es aquella que se otorga al acreedor para que actúe en nombre propio contra el deudor de su deudor, y en virtud de la cual puede obtener el cobro de lo que éste le debe. Aunque México pues carece de la posibilidad legal de manifestarse esto ya mencionado, pero pues sería un ejemplo, que me corrija la maestra si estoy mal. Pues un ejemplo sería a Juan le debe dinero Pepe, pero Juan le quiere cobrar a Pepe, pero Pepe no tiene cómo pagarle, pero Pepe sabe que Toño le debe. Entonces lo que hace Juan es cobrarle a Pepe, y Pepe le dice a Juan que Juan le cobre a Toño. ¿Entiendes? O sea, es como
ahora sí que el detalle era entre Juan y Pepe, pero como Pepe no le puede cobrar a Juan, pero le debe a, perdón, no le puede cobrar a Toño, pero le debe a Juan. Entonces él le dice a Pepe que le cobra a Juan para así solventarse la deuda. No sé si me dio a entender en este aspecto. Bien, de ahí pues hablaremos lo que viene siendo la acción de simulación. La acción de la simulación es para la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declaración de un contenido de voluntad no real emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes para producirlo con fines de engaño, la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que viene siendo como usar un negocio que no existe para un bien ilícito o hacerlo de mala fe, ¿no? Un ejemplo pues sería una persona tiene un vehículo, pero el vehículo se lo cede a su hijo, pero él sigue teniendo uso del vehículo, lo mantiene, lo usa y llega un momento en el que lo promociona en internet, en las redes sociales. Llega un vendedor y ve el vehículo y le interesa y hacen los trámites, tal vez todo por vía internet, le hace el depósito a la persona, pero al momento de querer cobrarle se da cuenta de que pues realmente él no es dueño de ese vehículo, que simplemente digamos que el dueño es el hijo, ¿no? Entonces ahí se están haciendo un acto de simulación porque el señor hace pasar porque él es el dueño de ese bien, hablando del vehículo, ¿no? Lo vende y al fin y al cabo cuando se debe entregar no se entrega y él quiere hacerse o lavarse las manos diciendo que el vehículo pues no es de él, no es de su hijo. Entonces eso es lo que se pena ante la Suprema Corte de Justicia, lo que viene siendo pues la acción de simulación. Bueno, pues doy por concluido mi exposición, espero haya sido de su agrado. De antemano un gusto haber trabajado con usted, licenciada. Espero que mi exposición haya sido una de las mejores. De antemano gracias por el tiempo, pues dándonos esta bonita y maravillosa clase que más adelante nos servirá para cuando ya ejerzamos la carrera en Derecho. Muchas gracias y hasta luego.